Antes de empezar, quiero que sepan que, a veces, aunque me gusten ciertas cosas, es parte de mi trabajo como buen crítico ponerme la fedora. ¡Ay, coño de su madre! Tiempo sin hacer una reseña, ¿eh? Esto será divertido. Confío en que aquellos que abracen su fe no me odiarán por lo que expresaré. Si bien tengo mis observaciones respecto a las creencias abrahámicas, quiero dejar en claro que no soy ateo y no odio a los cristianos. No soy quien para disputar la fe de nadie. Pero esta reseña va en relación con el hecho de que la misma Biblia siempre ha tenido sus inconsistencias, y que esta película es considerada igualmente por muchos, tanto por creyentes como seculares, como una obra maestra olvidada de la animación. Sé que el príncipe de Egipto toma sus respectivas libertades con su fuente de inspiración y no es una calca derivada del libro del Éxodo. Lo menciono porque, en este contexto, si bien los libros sagrados son literatura en sus máximas y leccionarios, son historias hechas con el propósito de combatir el vacío espiritual de un pueblo y el nihilismo que genera la incertidumbre de vacío al morir. Fuera de este propósito, en el séptimo arte, la obra se puede criticar de forma más severa. No estoy diciendo que la Biblia esté mal escrita, eso sería una reverenda estupidez. Digo que fuera de esta intencionalidad espiritual, la historia se puede poner bajo la misma lupa crítica de todo aquello que cargue una trama y bajo la historia misma, pero volveré a este punto más adelante. El punto más fuerte de la película es la trama de hermandad que termina en rivalidad por cuestión de visiones distintas, en el que uno falla múltiples intentos por cambiar la percepción del otro. Pese a que no es muy duradero, la relación de Moisés con Ramsés es una de mutua comprensión y duele su quiebre al abandonar Egipto. Una hermandad donde existe verdadero afecto, pese a no ser sanguíneos, y cuando se revela que el nuevo objetivo de Moisés de liberar a los judíos choca con el imperio legado a Ramsés, se siente una amarga enemistad. De verdad duele verlos pelear. Con poco tiempo, la película da claros objetivos y caracteriza excelentemente a estos personajes. Esta película de 1998 fue hecha en una época donde el 2D era el estándar con sus notorias transiciones técnicas al CGI, y donde la sociedad cristiana de Estados Unidos era más numerosa a tiempos presentes. Por lo que si fue una estrategia de marketing, resultó excelentemente, pero al menos le agradezco a la película de no ser un festival sermonero evangelista enfocado a la adoración al dios abrahámico, ni una pornotortura justificada en brutalidad del Antiguo Testamento. Cabe aclarar que, en animación, este primer punto es algo a destacar de la película. Usualmente cuando se habla de animaciones enfocadas en historias bíblicas, hablamos de adoctrinamiento espiritual para promover sus valores y enseñanzas. Con el príncipe de Egipto no es el caso. No intenta venderme la idea de pertenecer a una iglesia, ser militante en base a los valores de una fe, o siquiera algo tan sencillo como que todo el mundo es el prójimo de todos. Aunque sí diré que no deja de ser parcial dándole el terreno moral a los hebreos, pintando a los egipcios como los obvios villanos de la historia bajo la excusa de su sistema esclavista. La cosa es que Egipto y sus monumentos como las pirámides o las esfinges no fueron construidos por hebreos muertos de hambre, sino por arquitectos egipcios con educación y buena alimentación. La ficción de creer que los esclavos eran lo suficientemente capaces para construir colosos de piedra viene de que la esclavitud, en efecto, estaba presente en la sociedad egipcia, y en su mayoría eran esclavos de trabajo pesado. Ni siquiera eran semitas en su mayoría, pero no eran considerados dignos de estar en algo directamente relacionado a la trascendencia del faraón o a sus creencias. En tiempos del Nuevo Imperio, antes de caer, por supuesto, los prisioneros de guerra fueron usados como soldados, siendo sinceros, lo más reprochable de la sociedad egipcia porque, si bien la condición de esclavo no era lo más deseable, tenían derechos suficientes para tener calidad de personas, pero no para gozar de libertad o propiedades independientes de sus dueños. ¿Ustedes creen que la esclavitud opera de esa manera? Ciertamente los egipcios sí fueron asombrosos, pero una cosa es ser un prisionero, ser un subyugado, y otra muy distinta a ser un esclavo. Un esclavo funcional es aquel que, pese a no tener libertades, gusta de su esclavitud, gusta de trabajar, de no tener aspiraciones más allá de complacer a su dueño mientras esto le provea lo suficiente para vivir. No aquel que se deja amedrentar y abusar temiendo por su vida día con día. Bajo esas condiciones, eventualmente la gente preferirá morir rebelándose que servir sin retribución. En este sentido, José, el rey de los sueños, otra película de DreamWorks que salió para el formato VHS, es menos caricaturesco con el tema sin entrar tampoco en profundizaciones, y tiene igualmente cosas positivas como el príncipe de Egipto, salvo por su dirección quizá, la que de hecho, sumada a su soundtrack, es perfecta en todo sentido.
Queda con el tono de la historia y no es mierda pop genérica o de la radio de la época, como de hecho suele hacer DreamWorks. El Príncipe de Egipto fácilmente puede considerarse perfecta en cuanto a dirección y a su animación se refiere. No hay un solo momento donde la película no siga la filosofía más pura de Every Frame a Painting. Y con eso no digo poca cosa. Todos los planos, secuencias y transiciones de la película tienen su razón de ser y evocan el sentimiento preciso. Las maravillas de Moisés, las 10 plagas de Egipto, el abandono de Jacob, la entrada al imperio, todo se conglomera para dar un resultado excelente. Como curiosidad, 2 de los 3 directores del Príncipe de Egipto también dirigieron B-Movie. Dígame un downgrade más grande que ese. You like jazz? Fuera de cuestiones técnicas donde no hay mucho que reprocharle, el hecho de que, bueno, siendo alguien que tiene muy estudiada la Biblia, encuentro desenfocado que la película termine en un tono de final feliz cuando realmente no es así como está escrito. Joder, esto lo podría dejar pasar, de no ser porque una de las lecciones de la película es que la fe es lo más importante, incluso por sobre la vida misma, y la obvia intención es que sigamos el camino del héroe de Moisés, dándole el obvio terreno moral, llevar a su pueblo a la tierra prometida, lo que en lógica meta es Israel. Pero en el momento que Moisés baja del monte Sinaí con los 10 mandamientos, los hebreos están adorando a un becerro de oro curiosamente bastante parecido al dios cananita Moloch, en desespero por no saber nada de Moisés por 40 días. ¿Cómo esperan que sienta compasión y misericordia por una bola de malagradecidos que tiraron su fe a la basura? A lo que me refiero es que el mensaje está descontextualizado, omitiendo la tragedia, y de paso, dándoles más ese baño de pureza a los hebreos. En este sentido, la versión de 1956, que toma de base el mismo libro, termina no omitiendo la verdadera moral amarga. De hecho, Dios los castiga dejando en claro que ninguno de los que escapó de Egipto verá la tierra prometida. Incluso considerando la versión del 56 y suponiendo que la esclavitud era necesaria en este contexto, la película sigue arrastrando el Deus Ex Machina que representa toda la literal participación de Dios, la cual es imposible de eliminar en este tipo de historias. Con eso digo todo. Apuntar y detallar cada una de estas escenas lo encuentro demasiado redundante e innecesario. No se necesita ser muy perspicaz para notar a lo que me refiero. Recordemos que es en los pasajes del Antiguo Testamento donde Dios era más participativo, fantástico y, dígase de paso, castigador. De nuevo, si apunto sus errores más directamente, no sería muy distinto a que me tomen de blasfemo. Ya me puse la fedora y no quiero volver a usarla. Créanme, en mi corazón me duele la nota que le doy porque esta película es muy especial para mí. Me trae muy bonitos recuerdos y en lo personal en su tiempo me hizo conectar mucho con mi fe. Es una película que si bien me gusta más por la rivalidad de Moisés y Ramsés, por su visión artística y su soundtrack, como historia es débil en su narrativa. Aún así, vale la pena ver una película que, si bien no será perfecta, se le puede ver mucho cariño, pero sobre todo esfuerzo en el resultado final, cosa que no podemos decir de muchos trabajos con la misma calificación. Pero en el momento que Moisés baja del monte Sinaí con los 10 mandamientos, los hebreos están adorando a un becerro de oro. ¡Ta madre, un becerro de oro!